para así pues lograr captar la atención de las autoridades, quienes aseguran que las medidas de protección contra el COVID-19, especialmente hablando del aislamiento masivo y la suspensión de la jornada laboral, ha vuelto pues complicado el tema de la recolección de cadáveres. La realidad es que en Guayaquil siguen las denuncias de familias en ese mismo sentido, cuerpos aún sin identificar, hay más muertos que siguen en hospitales y sin refrigeración. Esto aquí huele a mortandad. Bueno amigos, yo quiero comentarles aquí comentarles la situación actual de algunos países sobre el COVID-19, ¿no? Y aquí en pantalla tengo unos gráficos de Italia que son prometedores porque así como tenemos aquí unos máximos de 919 el día 27 de marzo, la cosa ha ido bajando, ha subido un poquito, pero ha continuado bajando. Entonces, a esta curva, que es la que todo el mundo espera ver, pues se ve que claramente va hacia abajo. Entonces, eso es positivo pues para los italianos, ¿no? Y el gráfico de España se parece mucho también a este. Después lo vamos a comentar también para que se vea claramente cómo está. Entonces, este es los total de fallecidos, que no nos indica nada. Aquí la curva esta sí que tendría que curvarse a la derecha y hacia abajo porque son los casos activos. Entonces, cuanto menos casos activos tengamos, pues mejor será. Entonces, es poco significativo este gráfico, pero vamos a ver otros, por ejemplo. Aquí tenemos lo que se llama nuevos casos y los recuperados, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente que los recuperados están entre 1000 y 1500, cosa que es muy buena porque pues los recuperados pues mejoran mucho, ¿no? Y estos son los nuevos casos que aunque son altos de entre 4000 y 5000, pero si la tendencia es bajista, ¿no? Que tenemos un pico desde 6500, ahora ya tocamos los 4000 y un poco menos, ¿no? Este gráfico es interesante también. Y mirando más aquí abajo, aquí se ve la diferencia entre hay un 100% de los que están curados o fallecidos, ¿no? Cuanto más abiertas están las líneas, la parte alta está más cerca de esto de aquí arriba, pues entonces será, o sea, la diferencia tiene que estar los recuperados al 100% y los fallecidos en 0% para que se quede la situación bien. Entonces, eso es muy indicativo este gráfico también, porque pues tiene sus indicaciones perfectamente bien definidas, ¿no? Pasaremos a ver ahora el gráfico de España y lo compararemos con este, y ya veremos que se parecen mucho los gráficos. Se dice que España es el espejo de Italia, entonces lo que está aconteciendo ahora en los gráficos de Italia, seguramente en una semana lo copiaremos en España, ¿no? Abriendo España, que ya pasamos a Italia en 104 personas, ya somos el segundo lugar después de Estados Unidos, que tiene 291.000, pues España está en segundo lugar, tristemente, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la buena noticia de España es que tiene muchos recuperados, 34.219. Infelizmente, pues los muertos son 11.700 y algo, ¿no? Pero el dato bueno es que también el gráfico está cambiando a la baja, y eso es muy importante. Ahora los veremos. Esos son los casos totales, como sabemos siempre van subiendo. Y esos son los nuevos casos. Vemos aquí una M que es indicativa, que es bajista, ¿no? Entonces, si la tendencia se cumple, de aquí a poco pues estaremos pues hablando de yo que sé, de 2.000, 3.000 casos en lugar de 7.000 y 9.000 que ya tuvimos, ¿no? Entonces, esta es un bonito gráfico para que se mantenga y que continúe hacia la baja, ¿no? Por el bien de todos, por los españoles y del mundo en general. Veremos otro gráfico aquí más abajo,
que también es representativo. Estos son los casos activos, que también sería interesante que es en la vuelta, ¿no? Como el de Italia, ¿no? Tenemos 77.000, casi 500. Entonces, pues eso va bajando porque de los 125.000 que haya 75.000, pues la verdad es que es bueno porque los demás pues son los recuperados y tristemente restan también los fallecidos. Vamos a bajar un poquito por aquí. Estos son el total de muertos que siempre serán subiendo, ¿no? Y esos son los fallecidos por día, diariamente. Entonces vemos que quiere hacer también una M, lo que pasa es que es un poco diferente el gráfico, pero la tendencia es la misma. La tendencia es bajar, bajar la cantidad de fallecidos. Todos los días habrá fallecidos, pero cuantos menos sean, pues más pronto llegaremos a recuperar la economía del país, ¿no? Y que tristemente, pues los que se han ido, pues, y enhorabuena a los que se han recuperado, ¿no? Ese es el gráfico que están los casos nuevos y los recuperados. Entonces se tienen que cruzar las líneas, esa línea de arriba tiene que cruzar con la de abajo para que haya menos casos y más recuperados, ¿no? El gráfico de China sí está así, ya está cruzado y la verdad que es muy alentador, ¿no? Aquí parece que la tendencia es que se quieran cruzar, solamente hay que seguir insistiendo y no contagiarse y que se vayan recuperando más gente y que vayan ingresando menos, que haya menos casos nuevos, ¿no? Y estos son los gráficos del porcentaje entre recuperados y fallecidos. Entonces, esta línea de aquí abajo tiene que ir más abajo, a cero, y la línea de arriba tiene que ir hacia arriba, hasta el 100%. Y entonces, de esa forma, se habrá acabado con la epidemia. Esos gráficos los emite la Organización Mundial de la Salud y la verdad es que son bastante completos y son muy indicativos para ver cómo está evolucionando, ¿no? Eh, Hay muchos casos, ya estamos en 1.160.000 y Estados Unidos está con 291.000 casos, ¿no? Pero si vemos la línea de los casos activos, pues va bajando. México es un caso aparte, porque es una cosa muy rara lo que está pasando. De 1.688 casos que se han contraído del virus, curiosamente se han recuperado 633. Es una cosa muy rara porque no hay otro país en el mundo que se recupere en tanta gente, o sea, están recuperando pues un 43% del total, cuando no es lo normal. Normalmente son un 10%, una cosa así, ¿no? Aquí tenemos, es la tendencia hasta 1510, que es el día de ayer, pues se ha mantenido bastante, no tan vertical como el gráfico de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos los casos nuevos. Aunque parezca una pirámide, una cosa alta, pues estamos hablando apenas de 130, 140, 150 casos nuevos por día, que no son tantos, ¿no? Y, y es una cosa de verdad curiosa que no pase en México lo que está pasando en otros países, ¿no? Ojalá que se mantenga esa tendencia de que haya pocos casos y que los pocos casos que haya pues se vayan recuperando, ¿no? Aquí tenemos también, esto es lo más abrupto, ¿no? De repente en un día cayeron a 827. O sea que es un dato muy llamativo, tanto así que hasta Inglaterra pidió a la OMS que investigara lo que está pasando con México, porque no es normal una bajada tan grande como la que ha tenido ahora, ¿no? Y aquí en el gráfico de más abajo veremos una cosa muy excepcional, ¿no? Aquí tenemos, son 60 los fallecidos, que no está actualizado al día de hoy. Aquí aparecen 50, ¿no? Esos son los fallecidos diariamente, ¿no? Son pocos, son 13 en la punta más alta. Los otros son 8, 4, 2, 1, muy pocos, ¿no? Los fallecidos. Una cosa extraña el caso de México. Si bajamos un poquito más, veremos también cómo aquí tiene un, fíjense ustedes cómo tiene una subida ahí
de los recuperados, ¿no? No tenía recuperados. En todo ese tiempo, desde el principio, no tiene recuperados. Cero, 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 cero. Y aquí, pues de repente, desde nuevos casos, ahí se quedó en 132, son lo último, pero de los recuperados había hasta 33,000, como lo vemos aquí. Iban a 31, después otra vez ceros, y de repente 598 recuperados en un día, más los 31, pues el dato anterior que vimos, ¿no? Pues es un caso muy, muy, muy llamativo. Y no es una errata, no es un error. Y aquí tenemos las líneas, cómo comenzaron o sea, sin muertos y sin casos, pues las rayas se quedan arriba y abajo, ¿no? Después bajan los recuperados y suben ¿cómo se dice? El porcentaje de fallecidos, ¿no? Entonces ahora el porcentaje de fallecidos pues está en un 7% de todos los contagiados. Entonces es un dato también pues muy extremo, porque en otros países el porcentaje es mucho mayor que lo que tenemos aquí con el caso de México, ¿no? Veremos los próximos días a ver cómo va funcionando el asunto, ¿no? Mira, aquí lo podemos ver. El 4 de abril, 178 casos nuevos. El día anterior, 132 casos nuevos. El día anterior, 163. O sea que son muy pocos, cuando en España tenemos 6, 7, 8 mil, hasta 9.000 casos nuevos por día. Entonces es muy, muy llamativo como México no le está pasando eso. También tenemos un caso de Nicaragua también que creo que hay solamente 2 contagiados y cosas raras de verdad, ¿no? O Venezuela, que tiene apenas creo que 140 contagiados hasta ahora, ¿no? Mucho menos que México, ¿no? Entonces, no sé, no creo que es información enorme, ¿no? Porque ya vimos unas imágenes muy, muy malas de Ecuador, ¿no? Que de verdad son hieren a los ojos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que queríamos explicar hasta ahora.